Resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenas de pavor, piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. A partir de este momento, damos inicio a una transmisión más. Somos Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Prepárate para recibir un mensaje que edifica. Un mensaje que edifica. Siento que Dios me mostró cuánto a los has entregado al Señor. Solo así tú tendrás. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Quédate con nosotros y recibe bendiciones a través de la palabra. No te olvides de compartir nuestra transmisión en vivo para que cada vez seamos más recibiendo el mensaje. Damos inicio. El vino a este mundo, sufrió por nosotros, desde su nacimiento hasta llegar a la cruz. Él no podía sufrir, porque Él así lo es. Y será. Él es grande, pero hermanos, Él estaba obedeciendo a su Padre. ¿Qué necesidad tenía él de padecer? ¿Qué necesidad tenía él de sufrir? La palabra de Dios dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Evangelio de Jesucristo escrito por Mateo, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Me pregunto muchas veces, y medito, ¿cómo es posible que el enemigo le pide la autorización a Dios? O como miramos nosotros en la vida de Job, un hombre justo, dice la palabra de Dios, temeroso y apartado del mal. Y vemos nosotros ahora en la vida de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber desayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podía hacerlo, él podía convertir las piedras en pan, él podía hacer, imagínense, multiplicó aquellos peces, aquellos panes. Él podía hacer, él podía convertir la piedra en pan. Pero él estaba obedeciendo un mandato del Padre, viendo la condición suya, la condición de hermanos. Dice la palabra de Dios, el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo esto, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, dice: no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando vemos nosotros el tiempo que había pasado, el Señor Jesús dijo: tuvo hambre. ¿Cuántos días? ¿Cómo el enemigo esperó allí? No cabe duda de que dijo: bueno, hoy es mi momento para taparlo, hoy es mi momento, con ese cansancio, con esa sed, con ese hambre. Oh, hermanos, uno se queda meditando. Vamos a ir al Evangelio de Jesucristo escrito por nosotros. Uno piensa: ¿por qué se quedó revelada la palabra de Dios? Capítulo 26 del Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo. Capítulo 26, mismo, capítulo 26. Y vamos a mirar el versículo 36. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué necesidad piensan ustedes, hermanos? ¿Qué necesidad tiene el Señor? Él es el santo, el inocente, Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, dice la palabra de Dios. El 13: y tomando a Pedro y a los otros hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una copa de amargura. Él sabía desde el consejo eterno, en el concilio eterno, él sabía lo que iba a venir a hacer de esta tierra por usted y por mí. Él sabía, él conocía, él conoce todos los corazones de los hombres. Dice la palabra de Dios, el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido dejar conmigo una hora. Sabe, hermano, conoce la condición de cada uno de nosotros. Mire, ¿cuántos se quedarían en sus hogares en este momento? No es el servicio de oración, dice: vamos a llevar a la enseñanza. Pudiera ser, no es que yo estoy afirmando, solo es un decir de mi parte, porque, hermanos, de verdad, todos los servicios son hermosos, hermanos. Orar es una necesidad. Muchos dicen que no tienen nada, no tienen ni cómo hablar con el Señor. La oración, hermanos. Hace años, cuando estábamos juntos en las asambleas, queremos aprovechar que un día de enseñanza vamos a hacer oración a las 6 de la mañana. A veces los hermanos, ¿cuántos hermanos llegan a las 6 de la mañana? Pero hermanos, dice que ahí están ofreciendo comida de pura carne de la buena, dice, a las 3 de la mañana están ahí. ¿Pudiera ser? O hay un trabajo bien pagado a 30
En todas las edades hay tentación. Pero uno piensa muchas cosas pudiera usted pensar, pero la tentación hay de muchas maneras. La tentación por el cual usted y yo podemos ser tentados. Fue tentado nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos varones fueron tentados? A veces pensamos, hermanos, en la oración. Un cierto hermano dice que dijo, se fue a acostar, dice que dijo, solo dijo unas cuantas palabras y se acostó. Señor, de todos modos, tú ya lo sabes todo, dice que dijo y se acostó. Porque el Señor lo sabe todo. Él sabe la necesidad que tenemos y sabe antes que pronunciamos las palabras, Él lo sabe. Pero tenemos que hacerlo porque es un mandamiento divino. Tomar las rodillas y hablar con Él. Está el pecado de avaricia, está el pecado del deseo, hay mucho, hermanos, hay mucho para enumerar, pero hermanos, ¿cuántos varones fueron tentados cuando mi José? Y de qué manera lo culpaba. Duerme conmigo, dice que le dijo. ¿Cómo haría eso? Pecaría contra mi Dios y le fallaría a mi alma. Hasta salió huyendo. Otro día, qué tonto este varón, ¿cómo salió huyendo? Debió aprovechar ese momento. Hermanos, vamos a seguir mirando la palabra de Dios. Dice, dejad cuidado para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándose fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Vamos a ir a Santiago, el tiempo es muy rápido. Santiago, vamos a ir a mirar la carta de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4. Y voy a tomar ahí unas frases. Santiago capítulo 4 y el versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí hay un puntito y seguido y quiero tomar esta parte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a ir al Salmo 145 rapidito. Salmos, su número 145. 145. A veces uno cada quien pasaje y el tiempo nos gana. Vamos a ir al Salmo, su número 145. 145 de los Salmos. 145
palabra de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dice la palabra de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová. Vamos a ir al Evangelio de Jesucristo escrito por Mateo. Escrito por Mateo, capítulo 7, muy leído. Pues hermano, hermana, otra vez ese texto, hermano, es la palabra bendita de nuestro Dios. Sus seguidores de cosas se alegra en leer la palabra de Dios. 7:7 de Evangelio de Jesucristo escrito por Mateo. Capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Por qué debemos orar, hermanos? En los testimonios, hermanos, que hemos vivido, ¿sabe dónde se ha escuchado mucho, hermanos, los testimonios? ¿Dónde se ha aprendido a orar, dicen los hermanos, las hermanas, en la aflicción? Y no esperemos, hermanos, llegar a la aflicción. En la aflicción suceden muchas cosas. Hay hermanos que tienen enfermos familiares y dicen, si sana este, mire, te voy a servir, voy a empezar mi ministerio, pero si no sana, no. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a pedir? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que uno pide? ¿Verdad? Que sanidad, porque no va a decir, oh Señor, estoy enfermo y denme tantos años más de enfermedad. ¿Verdad que no? La sanidad es la que uno anhela y lo desea y lo pide al Señor de todo corazón. El Señor puede contestar, pero no de una manera tal vez de que usted puede ser sanado, pero le da las fuerzas para seguir luchando. Dice que las fuerzas a que no tiene ninguna. Pedid y se os dará. Por ejemplo, usted está pidiendo sabiduría, dice 1:7, si no me equivoco, el Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la carta de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pero eso es como si usted está pidiendo a Dios, pero no está leyendo su escritura. ¿Cómo alcanza si la sabiduría es el Señor? Está revelando a través de su palabra. Pedid y se os dará. Esta parte, hermanos, es tan interesante, lo he dicho en una ocasión en este lugar. Hay promesas para su pueblo. ¿Cuál es la petición del pueblo del Señor en este lugar? Toda la congregación. ¿Cuál es su petición al Señor? No cabe duda, los que están enfermos, pidiendo sanidad, los que estamos sanos, pidiendo, Señor, no quisiera padecer de una enfermedad, porque mi anhelo es el visitar a los hermanos en todas las familias. Qué hermoso sería. Que el Señor nos puede ayudar, que el Señor nos puede contestar. Bueno, imagínense, oh Señor, dame salud y voy a trabajar, material, voy a trabajar y obtener muchas cosas. Uno se puede, hermanos, alejar del Señor con sus propias palabras. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo
Joven, tal vez su petición es por una esposa. Su petición es conocer al Señor una esposa, pero nunca ha hablado a una joven. Usted ya lo pidió, pero también debe actuar. Y la petición de los hermanos de este local, oh Señor, tengamos un local para congregar tu pueblo y nos vamos a estar de brazos cruzados, solo no va a aparecer. Actuamos, hermanos. Y está el fruto del trabajo, de la evaluación de diferentes lugares donde ha sido la evaluación, que todas las asambleas locales con las iglesias locales tengan su lugar para congregarnos, porque es un mandato divino que tengamos nuestro lugar donde reverenciar al Señor su bendito y santo nombre. ¿Cuál es su petición? Usted cree que nosotros que estamos en matrimonio, dice que somos el banco para poder enseñar a la juventud. Oh Señor, la petición más grande, que haya amor en nuestro matrimonio. Hay tanto que decir al Señor. Dijo un hermana, si usted no tiene ni de qué hablar, ore por mi ministerio, dijo el hermano, ore por mi ministerio. Qué hermoso es la palabra de Dios. Dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dice, dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos y hermanas, en esta hermosa hora, muchas veces los hijos pueden pedir muchas cosas. ¿Verdad que no podemos nosotros complacerlos con todo lo que ellos piden? Pero actuamos y hablamos con ellos para que ellos estén contentos de por qué, vamos a decirlo así, que pide un carro de mano y usted tiene posibilidad de darlo, pero él o ella no va a ser capaz, se puede orgullecer o puede entrar orgullo y hacer menos a otros y decir, no, eso es el cual yo quiero que se puede orgullecer por uno más pequeño. Y el Señor sabe la condición, le puede dar cosas grandes, hermanos, pero el Señor mira la capacidad de cada uno de nosotros. Pero Él nos atiende, Él nos escucha, hermanos. Y parece que hay silencios en la oración. ¿Quién no anhela, hermanos, hablar del Señor? ¿Cuántos hablan del Señor todos los días? Unos como no se ve, y parece que no está oyendo. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Vamos a mirar allá, voy a terminar ahí en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, su versículo es 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No temas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Sabemos, hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y tu voz no se oía. ¿Qué había en esta mujer? No podía
y ya con lágrimas, hermanos, derramó su ser delante del Señor. El Señor lo escuchó, el Señor lo atendió a su oración. ¿Cuántos afligidos en esta mañana? ¿Qué le trae al Señor? Hermanos, en esta mañana el tiempo ha llegado. Pero hermanos, es una bendición grande rogarlo cada los días y hablar con el Señor. Una ocasión, un muchacho dijo: mire, gobierno, me dice, era mi amigo. Yo no encuentro palabras para no era cristiano. Y no tengo ni que decir a Dios, no puedo orar. Pero tenía un celularcito chiquitito, me llamaba el punto pequeñito, de frijolito, y bien podía mandar mensajes para una novia o su mujer o hermana. Decía: no se puede ir todo junto, dice, porque los hijos se van, decía, pero el tiempo podía escribir. Es lo mismo que está, ¿qué le va a decir? Hable con el Señor. Él tiene mucho. ¿Cómo es inteligente usted para usar esa maquinita y tener una comunicación? ¿Cuánto más como nuestro Señor? Gracias al Señor por su hermosa palabra. Hermanos, mucho que decirle al Señor. Hay mucho que decirle al Señor. Y Él nos oye lo que vivimos, hermanos, en nuestra vida. Hay cosas, hermanos, que podemos fallar en una mirada, en un caminar, en un pensamiento. Señor, perdónanos. Gracias al Señor por su hermosa palabra. Y Él te la bendiga en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a buscar el capítulo 3 de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, hermanos y hermanas. Todos encontramos una escritura. Creo que hemos llevado hermanos. Nuestras hermanas que están cocinando, que están de trabajo, la preparación de los alimentos, también tienen el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer porciones de la palabra de Dios. Ya hemos leído varias porciones y vamos a estar en unos minutos más. Vamos a empezar nuestra lectura en el capítulo 3 del tercer libro de la Biblia, el libro de Levíticos. Hermanos, estamos contentos de llegar a este lugar. Un poquito tarde llegamos, pero bendito al Señor nos ha traído con su paz. Amén. Ahora estamos aquí en medio de ustedes, hermanos. Parece que por aquí está trabajando, un vino. Estaremos llegando a congregación aquí. Creo que vendrán los hermanos y hay situaciones también. Estamos en un momento de oración, hermanos, y nuestro hermano en la oración. Él nos guiaba en la oración y citaba una porción de Romanos, donde el Espíritu Santo en boca de Pablo dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, delante de Dios, que es nuestro culto racional. No vamos a leer ese versículo porque vamos a leer otros versículos, pero vamos a llevar solamente la palabra, la porción que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Para entenderlo, hermanos, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Levíticos. El libro de Levíticos, hermanos, es la instrucción de Dios para el ministerio de los levitas en el tabernáculo. Todo el capítulo de Levíticos. Las instrucciones a los sacerdotes al ministerio y todo concerniente a la administración en cuanto a todos los sacrificios, ofrendas y en todo el culto. Está
explicado o está, hermanos, en todo el capítulo de Levíticos, en todo el libro. Vamos a empezar entonces. Se habla desde el capítulo 2, empieza hablando de los sacrificios. Te voy a adelantar, tomar el capítulo 3:1. Y vamos a encontrar, y dice así: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, vamos a quedarnos un momentito. Había varios sacrificios, hermanos, no todo, ¿por qué sacrificio? No. Estaban los sacrificios por el pecado, el sacrificio de paz, el sacrificio de oración, el sacrificio por el pecado contra la lepra, el pecado de la congregación, y también estaban los sacrificios de los holocaustos. ¿Qué diferencia había un sacrificio de los otros sacrificios al sacrificio del holocausto? Hay mucho. ¿Y cómo lo entendemos? Lo entendemos leyendo todo el libro de Levíticos. El holocausto, hermanos, era que subía el olor grato a Jehová. Los sacerdotes no tenían derecho de comer nada del holocausto. De los otros sacrificios, los levitas tenían su parte en ciertos sacrificios. Entonces, aquí estamos, dice, cuando un judío, un orador, tenía que venir a dar su ofrenda, y su ofrenda era de paz. No había pecado, no había hecho nada, estaba contento delante de Dios. Y él deseaba en su corazón traer un sacrificio para Dios. Entonces, vamos a mirarlo, qué es lo que demanda Dios, porque aquí es Dios que está ordenando, no es Moisés, no es Aarón, es Dios que está diciendo: cuando alguien me va a traer una porción, lo van a traer de esta manera. Y lo voy a querer de esa manera. Dios fue específico para su pueblo, como es específico para nosotros. Entonces, el sacrificio de paz, ¿qué se llama? El sacrificio de paz. Seguimos. Si su ofrenda fuera de ganado vacuno, esto indica que sería de buey, de vaca, como decimos nosotros, palabras sencillas, de todo lo que vaca, ganado vacuno. Entonces dice que no importaba si era hembra o era macho. La ofrenda de paz dice que iba a ser de ganado vacuno. Estamos viendo la primera, no vamos a ir mucho porque no da tiempo, porque eso termina hasta el versículo 17. Pero estamos viendo que era de ganado vacuno, y dice que no importaba si era hembra o macho, no importaba. Lo que sí importaba, la siguiente porción dice, versículo, estamos leyendo todavía el 1. Macho, dice, de vacuno, sea macho o hembra. Lo que sí importaba bien, sin defecto, sin defecto. Si el animalito estaba, hermanos, si el animalito estaba cojo, no se podía. Si el animalito estaba ciego, no se podía. Si el animalito tenía otro daño en su cuerpo, en su piel, no se podía. El orador, el hombre, la familia, tenía que ser específico en ir a su ganado y observarlo cuidadosamente y luego traerlo. Y venía delante del templo o delante del tabernáculo y lo entregaba a los que estaban en el ministerio. Ahí estaba el sumo sacerdote, estaban los levitas, los sacerdotes,
se divide en tres grupos los levitas. Estaban los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces, los levitas eran los que no estaban en el ministerio. Los sacerdotes eran levitas que estaban en el ministerio y estaba el sumo sacerdote. Bueno, ese levita sacerdote estaba vestido de efod, vestido de blanco, estaba en su servicio. Y venían los oradores. Ahí venía uno cargando su vaca, su toro, su becerro, venía cargando y lo entregaba al que estaba en el ministerio. Y el que estaba en el ministerio se acercaba y posiblemente, creo yo, le daba vuelta también al buey si era seco. Porque también, tanto el pueblo como el sacerdote también tenían que inspeccionarlo para si era apto o no era apto para el sacrificio. Porque no se le iba a entregar a nadie más si no era para Dios. Hermanos, cuando vamos leyendo estos pasajes, pero pongamos nosotros en el lugar de un orador. Trae usted su becerrito, mire, delante de Dios. Y no es para los sacerdotes. Ustedes saben en su corazón que es para Dios. ¿Qué cree usted? ¿Qué se sentía? Como se escucha en la palabra muchas veces en el tiempo, ¿cuál es la adrenalina que usted tenía? ¿Se sentiría en ese momento? Hermanos, ellos venían con ese respeto, con esa reverencia, y desde su corazón, desde el hermano que nació en su corazón de venir, venían y se acercaron, miraron el templo, la casa de Dios, la presencia de Dios, sabían que la presencia de Dios estaba en ese lugar, y se venía acercando y llegaba al patio y lo entregaba al hombre del ministerio. Su corazón estaba, vamos a decirlo, palpitando más fuerte con esa reverencia, porque traía de su corazón, sabía que esa porción era para Dios. Yo decía a los hermanos de Cincinnati, compartiendo esa porción. Nosotros cuando salimos alimento, hermanos, cuando nos sirven alimentos en nuestra casa, cuando hay un visitante, o si somos visitantes, cuando nos sirven, y lo hemos experimentado hasta en los restaurantes, cuando hay un buen mesero y viene con ese cuidado de su comida, de su porción, y lo atiende y le dice unas palabras, mire, disfrute su comida, o no sé qué palabra da el mesero, y usted come y todo, y el mesero está pendiente, y al final usted dice, ahí se me bien. Da buen servicio ahí. Usted se siente bien contento. Nos sentimos bien contentos cuando nos atienden bien. Y le dejo una propina, un más de propina. Se siente bien. Y le deseo un regresar otra vez, pero dice una área, ahí sí que bien, vaya, pruebe ahí. Hermanos, ahora, no he querido hacer ejemplo pequeño, pero aquí, este hombre era el servidor y venía a servirle a Dios. Nosotros somos siervos esta mañana y venimos a servir al Señor. Traemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Este niño venía con su sacrificio de paz. Era la porción que lo iba a entregar. Y al llevar el judío, tal vez vivía allá por Zabulón, pegado del mar entre Galilea, del mar de Galilea y el mar grande. Posiblemente ese judío había venido 3 días de camino, porque es muy lejos, no había en aquel entonces. Hoy, en Israel hay medios. En aquel tiempo no se quería caminar. Y venía el judío caminando a su lado, quería posarla en un área y seguía hasta llegar. Y cuando llegaba, la alegría en su corazón.
encima de la cabeza. Yo no sé, hermanos, cómo lo ataban. Para atar un ganado, hermanos, es grande. Hay hermanos que tal vez están aquí, saben, que ya ven un mes, pero la técnica de este país aquí le dan un tablazo a veces sobre el golpear duro. Pero creemos que es aquí. Los judíos tienen un cuidado para no maltratar al animal. Entonces, este animalito estaba para ser degollado, pero el dueño ponía su mano encima. ¿Qué había en su corazón de este hombre al poner su mano? ¿Qué pasaba en su corazón? Hermanos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra alma, con nuestro ser, cuando hacemos algo, nuestra mente trabaja. Yo creo, hermanos, que este orador ponía su mano y a veces no lo escuchaba el levita, estaba para denunciarlo, el matador. Y yo creo que este dueño del animalito decía, Señor, en su corazón, Señor, lo he preparado esto aquí hace 3 días, 4 días, 5 días. Y Señor, he venido para ti. Yo no sé qué pasaba, hermano, pero yo creo que este hombre hablaba dentro de sí, en su corazón, porque era para Dios. Y luego quitaba su mano y seguía pensando en esa comunión con Dios. Ahora, hermanos, ese hombre desde que lo apartó su animalito, hablaba con el Señor. Voy a una ofrenda. Voy a viajar al Señor hasta Jerusalén. Tomemos esta parte, hermanos. Mire, han pasado ya una semana. Hemos trabajado, hemos muchas cosas para nosotros. ¿Qué hemos apartado para esta mañana? Estamos en la presencia del Señor. ¿Qué hemos inspeccionado nosotros en nuestra vida? Por eso David en el Salmo dijo, Señor, dijo, si yo no hubiera visto dentro de mí, tú no me hubieras escuchado. Dios demanda, hermanos, que nosotros miremos y cada uno de nosotros sabe cómo hemos andado, qué hemos hecho, cómo nos hemos comportado delante de Dios durante estos 7 días, estos 6 días. Vamos a empezar el día. Vamos a hablar nuestras rodillas. Hemos traído una porción a Dios. Vamos a poner nuestras manos en este momento, vamos a hablar nuestras rodillas y entregar al Señor. Aquí está. La Biblia me dijo, sube mi oración como la ofrenda de la tarde. Es cierto que nosotros no traemos un buey, lo que traemos nosotros. Ya escuchamos el texto. Dice que Dios quiere que traigamos nuestro cuerpo en sacrificio. Ahora somos nosotros un corazón agradecido, un corazón dispuesto a servirle al Señor. Vamos a ir leyendo, nos quedan unos minutitos, pero sí, vamos a jugar con hacer. Me avisen, hermanos, si ya no puede ser. Vamos a leer el versículo, ahora el 4. Vamos a leer el 3. 3 y 4 creo que vamos a ir muy esperando. Luego ofreceréis el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. 4. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, con los riñones y la grosura del intestino que está sobre el hígado. Aquí hay 3 cosas, hermanos. Cuando no, a veces estamos mirando cuidadosamente, parece que no se presentaba el hígado, pero sí se presentaba el hígado y los 2 riñones y la grosura. Son 3 partes
de este animal, que Dios demandaba, que Dios pedía, era la porción de Dios, que pedía de los varones. 3 porciones que Dios pedía. Y el ministro, el sacerdote que cuidaba, y él se dirigía cuidadosamente sacar la grosura, sacar los riñones y el hígado, recibirlo en un recipiente y caminar hacia el altar donde estaba ardiendo el fuego, y allí lo ponía esas 3 partes del animal, del sacrificio, que dice que allí ardía y allí lo recibía. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros en esas porciones? Muchos hermanos, tiempo ya es el santo. Vamos a empezar unos minutitos. He dicho, hermanos, de verdad, tal vez hay médicos aquí, de nosotros, algo que estudió medicina y conoce, ha estudiado acerca del cuerpo del ser humano. Nos preguntaríamos, hermanos, ¿qué función tiene nuestro hígado? ¿Qué función tienen nuestros riñones en nosotros? Yo no soy médico. Hay un texto que está en el libro de Job, dice el Espíritu Santo en boca de Job, dice: el hombre no conoce su valor. Muchas veces nosotros no conocemos acerca de nosotros mismos, desconocemos, excepto los que han estudiado acerca del cuerpo. Pero hermanos, aquí tenemos una enseñanza tan grande concerniente a los riñones y concerniente al hígado y a la grosura. ¿Dónde traemos nosotros la sensación, hermanos, para reír, para estar alegres? ¿De dónde decae de nosotros? ¿Dónde decae nuestro semblante y aún lloramos? ¿Por qué la tristeza es el lado opuesto de la alegría? Y nos preguntamos, ¿quién lo produce dentro de nosotros? Usted no escucha la risa de la persona, sus saltos, lo que hace su cuerpo, pero ¿de dónde se origina? Recuerden que ese sacrificio era sacrificio de paz. ¿Qué quiere decir paz? Cuando una persona está alegre, cuando una persona todo está bien, le ha ido bien esta semana, los que estamos aquí ganamos dinero, nos fue bien, estamos sanos, a otra cosa que usted recibió. ¿Y qué pedimos más? Vivimos en paz, alegría. Ese era el sacrificio de paz. Dijo Dios: si es de paz, quiero los riñones y el hígado. Hermanos, algunas canciones antiguas no es que cambien, sino a veces por las palabras. Nuestra versión antigua es mejor. No, son cuando uno mire la traducción, por ejemplo, la Biblia de la Reina Valera, la primera, que se llamó la Biblia del Oso, es un español muy antiguo y a veces cambian las palabras. Y ya lo revisaron y ya lo pusieron como lo tenemos hoy en esta 60. No es el mejor, sino ayudan cuando uno a veces no alcanza a entender aquí. No es que cambia, es lo mismo, solamente que está corregida en lo que es las palabras, lo están modificando en español. Entonces, hay palabras
Cuando pensó en el hombre, lo hizo con una sabiduría tan grande. Pero nosotros tenemos órganos adentro que trabajan mutuamente. El hígado, el corazón, el riñón, tienen un trabajo conjunto. Y es maravilloso. Como dijo el de escuela, demasiado no podemos entender. Es maravilloso, hermano, lo que Dios hizo en nosotros. Pero sí, hermanos, voy a leer un poquito. Puse el ejemplo de mi asistente, hablando de eso. Mi padre falleció por un problema que tuvieron, por un terreno colindante, digamos, la otra persona del otro güey, al otro lado del terreno, estaba peleando por un pedacito de terreno. Entonces, le digo muchas cosas que le dolieron a mi padre, palabras fuertes, obscenas, que le dolieron a mi padre. Y tengo un hermano mayor que le dice: padre, no responde, eso somos cristianos, no le diga nada. Entonces mi padre no respondió, no se desahogó y no contó a nadie. Y de ahí empezaron los síntomas a sentirse mal. Llegó el momento que llevaron al hospital. Cuando llegaron al hospital, el doctor le dijo: Señor, ¿qué le pasó a usted? ¿Recibió usted la noticia buena o alguien le hizo algo malo? Usted ha pasado mucho tiempo que no vino al hospital. Esto podría hacerse sano. Pero ahora ya no hay solución. Su hígado se ha derretido. Su hígado se ha derretido. Ya no. Hermanos familiares, vamos a esperar solamente esta vida. Hermanos dolorosos. Entonces, por eso yo decía, a veces el hombre se siente, se enoja. ¿De dónde viene? ¿De dónde se produce? Entonces Dios, hermanos, estaba enseñando al pueblo de Israel y antemano le había dado mandamiento, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quería, que ha querido siempre el amor en nosotros, la paz en nosotros. De otra manera, llegamos al Nuevo Testamento, el Señor dio mandamientos a la iglesia, Efesios, Colosenses: quítase de nosotros toda ira, enojo, palabras deshonestas. Entonces, Dios siempre quiere, hermanos, que nosotros, que la paz de Dios que hemos recibido de Él, esa comunión que tenemos con Él, que redunde en nuestro corazón, que no tenemos lugar a la ira, al enojo. Hermanos que están en la cocina, hermanos que están en el ministerio, los que formamos la iglesia, hay cosas que nos podemos nosotros en un momentito desgustar. Acerquemos a Dios, pedimosle perdón al que hemos hecho tal vez daño o nos han hecho daño. No carguemos ese enojo, no nos alejemos, ya no lo hago porque a veces, hermanos, yo no estoy llamando a paz. Vamos a terminar el libro rapidito, unos minutitos en Colosenses, hablando del Señor que vamos a dejar a la niña, el enojo. Entonces Dios está enseñando y nos está enseñando a nosotros, de nuestros órganos, hermanos. Por eso tú dices: aquí no está ley de sangre, hermanos. Cuando uno está enfermo, dice la oración. Tenemos que, hermanos, si algo está pasando en nuestras vidas, si hay algo que necesita reconciliación, reconciliémonos, hermanos, levantémonos. Porque Dios no nos ha mandado para que estemos peleando entre nosotros, no. Dios te mandó a Israel
algo ha pasado, lo hemos visto intencionalmente, porque todos reaccionamos. A veces hay una hermana más fuerte, nuestro carácter, y el otro toma mal, hermano, debemos, como dice el hermano que ha leído el texto, debemos soportar, debemos entender que hermanos, vamos a la palabra de rodillas y con otras razones.